Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre la creación de archivos CSV de dos maneras. Una a través del bloc de notas de nuestro computador y otra a través de Excel. De tal manera que nos familiaricemos con los archivos CSV o de información o valores separados por coma, de acuerdo a sus siglas en inglés, eh, de tal manera que uno vea cómo la información puede ser almacenada en un archivo sencillo que se utiliza muchísimo a nivel mundial, de información simplemente separada por comas, de información simplemente separada por comas. Le vamos a ir a nuestro blog de notas, vamos aquí al blog de notas de nuestro computador y vamos a decir, bueno, queremos una base de datos en el que estén los estudiantes, bueno, pongámosle aquí estudiante, coma, y no le dejas espacio. Ese es el primer atributo. Yo lo voy a copiar con minúscula por caprichoso que soy. Luego la edad, luego la estatura de cada uno de ellos y listo. Le damos doble espacio para cambio de línea y empiezas. El primer estudiante, pues que sea Juan. ¿Y cuál sea su edad? Sin dejar espacio, simplemente separado por comas, pues que sea 21. Su estatura, sin dejar espacio, 1.50. Bueno, entonces doble espacio, enter, y luego sigues con Melissa. Bueno, Melissa, coma, su edad es de 19 años y su estatura es de 1.60. Con el punto decimal como un punto, como para Python. Doble espacio, enter para cambio de línea. Y luego lo escribes como, bueno, y Fernando, Fernando, bueno, pues que tenga 25 años y mida 1.70, sin dejar espacio, 1.70, y no se dejan espacios porque en realidad el principio es que la información solo esté separada por comas. El dejar espacios él los va a asumir como un nuevo carácter en el atributo, entonces debe vigilar que no te quede ni un solo espacio y solamente dejes doble espacio para los cambios de línea. Así ya después le dices archivo, guardar, vamos a decirle guardarlo como, entonces usted le dice qué extensión quiere para él y la busca, le decimos todos los archivos, le decimos qué extensión punto CSV de información separada por comas y este lo guardamos en el curso que estamos viendo, de matemáticas 2. Entonces aquí lo ponemos, que es el 11 en las clases, en la parte 1 en la que estamos completando, o la parte de estadística diferencial, preparando a los estudiantes efectivamente para ese curso. Entonces aquí le ponemos simplemente el archivo como crear por primera vez mi primer CSV file, mi primer CSV file, o mi primer archivo de extensión CSV, y aquí lo guardamos. Mira que lo pusimos con la extensión .csv, y si buscamos cómo lo guardó, miremos a ver si todo está bien. Entonces nos vamos para efectivamente nuestro curso de matemáticas 2, en las clases, en la parte de estadística que estamos viendo, y aquí mire que si no lo creó con extensión CSV o de información separada por coma, y ese icono nos dice, vea, y lo puedo abrir con Excel. Entonces si lo abres con Excel, mira cómo te lo abre. Entonces te lo abre, pero no te separa la información. Entonces te pone cada una de las líneas en una sola celda. Mira que aquí quedó estudiante, coma, edad, coma, estatura, y los demás. No separó la información de acuerdo a que cada columna sea un atributo y cada fila sea una instancia. Nada más separó las instancias, las filas, las horizontales, pero las verticales no las separó utilizando la coma. Pero eso también se puede hacer para que lo lea bien ese CSV. Entonces yo le puedo decir, bueno, creemos acá, ya que lo creamos, ese archivo, tomemos su archivo, mi primer CSV file, tomamos ese nombre de archivo y nos vamos a nuestro cuaderno Júpiter y le pedimos a Pandas que nos lo convierta en un data frame. Entonces importamos import pandas as pd, y con la función
la función pandas.read_csv para leer CSV files, él nos lo va a poder convertir en un data frame y así nos va a quedar una tabla muy parecida a la de Excel, muy buena, en la que podemos procesar la información con todas las ventajas de Pandas, con todas las ventajas de esa librería asociada a Python. Entonces aquí creamos esa tabla, tabla de estudiantes, creamos la variable sin dejar espacios y con el igual para operador de asignación pd.read_csv y escribimos ese nombre de archivo entre comillas dobles o comillas simples. Le gusta mucho a los estudiantes, las comillas dobles. Lo escribes con su extensión CSV y así cuando le das enter él te crea el data frame. Te crea un data frame. Usted puede ver que me puede preguntar por el type de esa tabla de estudiantes y le dice, vea, sí, eso es un data frame, una estructura llamada de datos llamada data frame de Pandas, que es muy buena para el procesamiento de datos. Y puede visualizarla, pues simplemente tabla, le damos tabulador y él me completa, le damos enter y me muestra ahora sí la tabla excelente, donde nos da unos índices por defecto 0, 1 y 2 para las instancias. Entonces la primera instancia o el primer estudiante es indexado con el 0, el segundo es indexado con el 1, el de Melissa, y la tercera instancia, Fernando, es indexado con el 2. Y cada atributo, mire que ahora sí están separaditos, es decir, cada columna o atributo, por ejemplo la columna de estudiante, para ver que los estudiantes son Juan, Melissa y Fernando, y el atributo de edad, que es de 21, 19 y 25, y el atributo de estatura de 15, 16 y 17. Y así, al tenerlo así, podemos ganar notación de punto. Entonces aquí le pones punto, quiero los estudiantes. Entonces, estudiante. Entonces te da una serie de bandas con solo esa columna en la que te dice a los estudiantes son Juan, Melissa y Fernando. Y los objetos son tipo object, es decir, te está diciendo son cadenas de caracteres en este caso. Eso le está diciendo entonces que es una variable categórica, no numérica. Entonces esto de que te diga object, eso, en el dtype es porque te está diciendo, viniendo de un archivo CSV, que la variable categórica, la variable asociada al atributo estudiante es categórica. Y vamos para la edad. Entonces pues tabulador.edad. Entonces con la notación de puntos excelente para traer la información. Y mira que nos trae las edades son 21, 19 y 15. Y ya identifica el tipo de datos, ya son de tipo entero. Aquí está, qué belleza. Y después por último tabla punto estatura. Entonces aquí nos dice, vea, estatura, si se llama estatura, entonces miramos, se llama estatura, vamos a ver aquí, estatura, está bien, vamos a ver si es que hay alguna cosita con esto, estatura, vamos a ver, cuando veas con un problema como este, que te dice que no tiene el atributo estatura, le puedes pedir a ese dataframe.keys, el método, entonces termina en paréntesis, para que te dé las claves. Y te dice, no, es que estatura nos quedó con doble espacio. Entonces cuando queda así, originalmente nos vamos al original y dice, no, es que cuando vayas a hacer cada envío de línea no das doble espacio, sino que simplemente das enter. Entonces borremos los dobles espacios y listo. Y en cada uno de esos dos borramos los dobles espacios, o sea que para hacer cambio de línea solamente lo vamos a hacer con enter y ya. Entonces que para separar los datos es muy sencillo, ni siquiera se le deja doble espacio y listo, le decimos control guardar y miren que ahora cuando vuelvo a convertirlo, importando otra vez pandas, creando el data frame, mirando el tipo de estructura de datos y volviendo a ver el data frame, miren que ya pues estudiantes no los muestra, edad no los muestra. Y miren que ya con keys nos muestra que, estatura todavía nos aparece con este doble espacio. Vamos a ver que todavía no aparece con el doble espacio, pero cuando te aparezca de esa manera, también puedes acceder a los datos con tabla
eh, ya no con notación de puntos, sino con notación de corchetes, y entre comillas escribes estatura con ese doble espacio con el que tiene, y ahí sí él ya te debe traer esos datos y decir, vea, todos son de tipo float. Entonces con la notación de corchetes, que es un poquito más pesadita, puedes de todas maneras acceder ahí viendo que con el método keys las claves para acceder a cada uno de los atributos, y así puedes ver a través de las claves si esos atributos cómo están nombrados, si tienen, si tienen espacios, cómo están nombrados y demás. Y ya para resolver el problema de por qué quitar esos espacios, cuando guardaste la información, revisemos desde el archivo original, bueno, cerremos este, y desde el archivo original le decimos guardar en estadística, así es que todavía no estaba diciendo que, y aquí todos los archivos, guardar, quise reemplazarlo, sí, así que todavía no teníamos bien reemplazado, y cerremos el bloc de notas y volvamos otra vez a correrlo todo. Entonces le decimos cell, run all, y ahora sí, cuando él corre todo, nos dice, bueno, entonces ahora sí ya no necesita doble espacio. Entonces corrámosle acá, mire que ya ahora sí ya no necesita doble espacio, es decir que ya podemos acceder a estatura sin el doble espacio. Entonces aquí con punto ves, ya no necesitamos la notación de corchetes, sino estatura, y ya nos trae las estaturas y nos dice de qué tipo son. Así vemos de que en esta estructura de datos él mismo identifica que esto que nos muestra el data frame completo, una tabla muy bonita parecida a Excel, muy bonita, en donde cada columna es un atributo y cada fila es una instancia, y que de cada atributo, por ejemplo el de estudiante, nos identifica el tipo de variable que es. Al decirnos object nos está diciendo que es categórica. Las edades, que como sabemos son usualmente en tipo int, es una variable numérica discreta, y que con el método keys podemos acceder a las claves para poder ver exactamente cómo están nombradas, y así saber si mejor utilizamos notación de corchete para acceder a los atributos o notación de punto, que es mucho más flexible, mucho más fácil de utilizar, y también nos identifica que ya las estaturas son tipo float, porque para las estaturas se requieren decimales. Entonces así vemos de que los tipos de datos son tipo cadenas de caracteres, tipo int y tipo float. Así repasamos y vemos cómo podemos acceder a la información. Entonces así podemos aprender a crear ese data frame de una manera, aunque también se puede crear desde un Excel. Usted le puede decirle, vea, me voy a Excel, y necesitamos que todos aprendamos a manejarlo desde Excel también, pero también desde aplicaciones abiertas como el blog de notas o cualquier editor, porque al enseñar a los estudiantes desde los blogs de notas o desde cualquier editor de palabras, aprende de que es que eso no requiere, para crear una base de datos no requiere pagarle licencia a Microsoft. Entonces aquí nos vamos otra vez a estudiante, aquí le ponemos Juan, y aquí le ponemos Felipe, aquí le ponemos Jorge, y aquí le ponemos Emperatriz, y la segunda, ya para el segundo atributo, bueno, aquí bueno, control Z, ya para este segundo atributo, que sea la edad, y la edad pongámosle 10 años, 20 para el segundo y 30 para el tercero, y luego el atributo de estatura, digámosle un metro para el primero, 1.5 para el segundo y 1.8 para el tercero, y así ya tenemos la base de datos. Y cuando le dices guardar, aquí en file, aquí viene la magia, le dice salvar como, y le dices cómo lo quieres guardar, le dices, es que quiero que ese archivo sea de tipo CSV. Entonces lo puedes dejar buscar en la lista, y mira que acá aparece Macintosh CSV o MS-DOS CSV y MS-DOS TXT también. Yo voy a dejarlo, aquí está, comma delimited
CSV, aquí lo vamos a dar con este, y le damos el nombre, entonces datos 2 o mi segundo CSV file, mi segundo CSV file, CSV file, y aquí le puedes poner también la extensión CSV y salvarlo, pero entonces le dices dónde, entonces le dices digámosle que más opciones, dice mi segundo CSV se lo vamos a guardar aquí donde está nuestro curso, entonces vamos a ir a documentos, a GitHub, a nuestro curso de matemáticas 2, a las clases. En cuanto a estadística, aquí se nos estaba moviendo, en cuanto a estadística, y aquí ya aparece mi segundo, estaba mi primero, y cuando tenemos el segundo, pues le decimos acá, bueno, tabla estudiantes, pero ya el 2 creamos la variable, entonces mire que le dimos nombre a la variable y con el operador de asignación la vamos a crear llamando la función pd.read de leer csv file, y le damos el nombre del csv, que es mi segundo csv file.csv, y así él te crea el otro data frame y ya lo puedes ver. Entonces llama tabla y él te pregunta por cuál quieres, quiero el segundo, y me muestra, mire, el segundo, pero aquí no lo separó, siendo que lo hicimos con Excel, y nos puso las cosas con punto y coma. Entonces miramos de que si lo ponen en celdas aparte, él no asume el separador cuando lo creas desde CSV, creas el CSV desde Excel. Entonces usted se lo dice, le digo, bueno, ¿y la separación cuál va a ser? Entonces le dices con el atributo set, le dices que quiero la separación, que sea el criterio de separación sea punto y coma, y ahora sí lo creamos de nuevo y le damos, y ahora sí miren cómo queda hermoso. Pues ya con para crearlo desde un archivo Excel, que también necesitamos que el estudiante lo sepa hacer, ya vas a utilizar el atributo sep, donde puedes establecer cuál es el criterio de separación de los datos, cuál es el criterio de separación de los datos. No olviden pues suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita y dejarnos sus comentarios y su like o dislike que nos indiquen cómo debemos de ir mejorando en esta didáctica de la ciencia de datos para esta cartilla de enseñanza del Machine Learning en nuestra Universidad de Antioquia. Muchas gracias.